Buscando esposa. Saga Bridgerton 8 por Julia Quinn. Capítulo 11. En el que nuestro héroe hace algo que jamás hubiera esperado. Lucy reparó en la ironía de lo sucedido esa noche mientras regresaba a su habitación, sola. Después del susto de la desaparición de Hermione, después de que le echaran un buen rapapolvo por escaparse sola en el medio de una noche que estaba resultando un tanto alborotada, después de que una pareja se viera forzada a prometerse en matrimonio, por el amor de Dios, nadie había notado que Lucy se marchaba sola del baile de máscaras. Aún no podía creer que Lady Bridgerton se hubiera empeñado en que volviera a la fiesta. Prácticamente la había llevado a rastras y la había dejado al cuidado de una tía solterona antes de irse en busca de la madre de Hermione, quien, era de suponer, no tenía ni idea del sobresalto que le esperaba. Así pues, Lucy se había quedado al borde del salón de baile como una tonta, mirando al resto de invitados y preguntándose cómo era posible que vivieran ajenos a lo sucedido esa noche. Le parecía inconcebible que 3 vidas se hubieran vuelto del revés por completo y que el resto del mundo siguiera como siempre. No, pensó con bastante tristeza. En realidad, eran 4. También había que contar al señor Bridgerton. Sus planes para el futuro eran muy distintos al empezar la velada. Para los demás, en cambio, todo parecía perfectamente normal. Bailaban, reían y se comían los emparedados que seguían aún perturbadoramente mezclados en una sola fuente. Era una escena de lo más extraña. ¿No debería haber algo distinto? ¿No debería acercarse alguien a Lucy y decir con una mirada inquisitiva: «Parece usted alterada»? Ah, ya sé. ¿Será que su hermano ha seducido a su mejor amiga? Nadie lo hizo, desde luego, y cuando se miró en un espejo, Lucy vio con sobresalto que parecía la de siempre, un poco cansada quizá, tal vez un tanto pálida, pero aparte de eso, la misma Lucy de siempre. El pelo rubio, no tan rubio, los ojos azules, no tan azules, la boca de forma rara que nunca se estaba quieta como ella quería, y la misma nariz inclasificable con las mismas 7 pecas, incluida la de cerca del ojo en la que solo se fijaba ella. Aquella peca parecía Irlanda. Lucy no sabía por qué aquello le interesaba, pero así era. Suspiró. Nunca había estado en Irlanda, y seguramente nunca iría. Era ridículo que de pronto aquello le molestara, porque ni siquiera tenía ganas de ir a Irlanda. Pero, si quisiera ir, tendría que ir a pedírselo a Lord Hasselby. ¿No? No era muy distinto a tener que pedirle permiso al tío Robert para hacer, en fin, cualquier cosa, pero aún así. Movió la cabeza de un lado a otro. Ya estaba bien. Había sido una noche extraña, y ella estaba de un ánimo extraño, atrapada con toda su extrañeza en un baile de máscaras. Estaba claro que lo que tenía que hacer era irse a la cama, y así, tras pasar media hora intentando fingir que se divertía, por fin quedó claro que la tía solterona a la que le habían confiado su cuidado no entendía el alcance de su cometido. No fue difícil deducirlo. Cuando Lucy intentó hablar con ella, la tía solterona achicó los ojos, miró por las ranuras del antifaz y dijo con voz chillona: «Levanta esa barbilla, niña. ¿Te conozco?» Lucy pensó que era aquella una oportunidad que no podía perder, de modo que contestó: «Lo siento, la he confundido con otra persona». Y salió del salón de baile, sola. La verdad era que casi tenía gracia. Casi. No era tonta, desde luego, y esa noche había recorrido suficientemente la casa como para saber que, aunque los invitados se habían diseminado al oeste y sur del salón, no se habían aventurado en el ala norte, donde se hallaban las habitaciones privadas de la familia. Estrictamente hablando, Lucy tampoco debía ir en aquella dirección, pero después de lo que le había pasado en las últimas horas, creía merecer un poco de lasitud.
pero cuando llegó al largo pasillo que llevaba al norte, vio una puerta cerrada. Parpadeó sorprendida. Nunca había reparado en que hubiera una puerta allí. Supuso que los Bridgerton solían dejarla abierta. Entonces se le cayó el alma a los pies. Seguramente estaría cerrada con llave. ¿Qué sentido tenía cerrar una puerta si no era para evitar que entrara la gente? Pero el pomo giró con facilidad. Lucy cerró con cuidado la puerta tras ella y prácticamente se derritió de alivio. No soportaba la idea de volver a la fiesta. Solo quería meterse en la cama, acurrucarse bajo las mantas, cerrar los ojos y dormir, dormir y dormir. Aquello le sonaba a gloria. Y, con un poco de suerte, Hermione no habría vuelto aún. O mejor aún, su madre insistiría en que pasara la noche en su cuarto. Sí, en ese momento, estar sola le parecía extremadamente atractivo. El pasillo estaba a oscuras y en silencio cuando echó a andar. Pasado cerca de un minuto, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. No había ni lámparas ni velas para alumbrar el camino, pero algunas puertas estaban abiertas y pálidos rayos de luna formaban rectángulos sobre la alfombra. Lucy avanzaba despacio y con una rara determinación. Cada uno de sus pasos parecía cuidadosamente medido y enfilado, como si estuviera en equilibrio sobre una cuerda que cruzaba justo por el centro del pasillo. 1, 2. Nada fuera de lo corriente. Con frecuencia contaba sus pasos, y siempre los contaba cuando subía escalones. Se había llevado una sorpresa cuando, al llegar a la escuela, había descubierto que no todo el mundo lo hacía. 3, 4. La alfombra del pasillo parecía monocromática a la luz de la luna, pero Lucy sabía que los rombos grandes eran rojos y los pequeños dorados. Se preguntó si sería posible pisar solo los dorados. 5, 6. O quizá los rojos. Con los rojos sería más fácil. La noche no estaba para retos. 7, 8. ¡Ay! Chocó con algo. Oh, santo cielo, con alguien. Iba andando con la mirada baja siguiendo los rombos rojos y no había visto... Pero, ¿acaso no debería haberla visto la otra persona? Unas manos fuertes la agarraron por los brazos para sujetarla y entonces... Lady Lucinda se quedó helada. Señor Bridgerton. La voz de él sonaba baja y suave en la penumbra. Vaya, esto sí que es una coincidencia. Lucy se desasió cuidadosamente. Él la había agarrado por los brazos para impedir que se cayera, y dio un paso atrás. El señor Bridgerton parecía enorme en la estrechez del pasillo. ¿Qué hace usted aquí? Él le lanzó una sonrisa sospechosamente fácil. ¿Y usted? Me voy a la cama. Este pasillo me pareció la mejor ruta, explicó ella, y luego añadió con expresión irónica. Dado que voy inacompañada. Él la dio la cabeza, frunció la frente, parpadeó y por fin dijo: ¿Existe esa palabra? Por alguna razón, aquello hizo sonreír a Lucy, no con los labios exactamente, sino por dentro, donde más importaba. No creo, pero la verdad es que no me importa. Él sonrió levemente y luego señaló con la cabeza la habitación de la que acababa de salir. Estaba en el despacho de mi hermano, meditando. ¿Meditando? Esta noche hay muchas cosas sobre las que meditar, ¿no le parece? Sí. Paseó la mirada por el pasillo, por si acaso había alguien más, aunque estaba segura de que no era así. No debería estar aquí a solas con usted. Él asintió muy serio. No quisiera interponerme en su compromiso. Lucy ni siquiera había pensado en eso. Quería decir que, después de lo que ha pasado con Hermione... De pronto, le pareció cruel decirlo en voz alta. Bueno, seguro que se hace usted cargo. En efecto. Ella tragó saliva y luego intentó fingir que no le miraba la cara para ver si estaba disgustado. Él se limitó a parpadear,
se encogió de hombros y su expresión pareció indiferente. Lucy se mordisqueó el labio. No, eso no podía ser. Tenía que haberse equivocado. El señor Bridgerton estaba enamorado. Él mismo se lo había dicho. Pero aquello no era asunto suyo. Tenía que hacer cierto esfuerzo por autorrecordárselo, por añadir otra palabra a su colección que iba rápidamente en aumento. Pero así era. No era asunto suyo, en absoluto. Bueno, salvo en lo tocante a su hermano y a su mejor amiga. Nadie podía decir que aquello no le atañera. Si hubiera sido solo Hermione o solo Richard, tal vez podría haberse discutido que tuviera derecho a no meter las narices, pero tratándose de ambos. En fin, estaba claro que aquello sí la incumbía. El señor Bridgerton, en cambio, no era asunto suyo. Le miró. Se había aflojado el cuello de la camisa, y Lucy vio una estrecha franja de piel que sabía que no debía mirar. No, no, no era asunto suyo, en absoluto. Sí, ya, dijo, y arruinó su tono decidido con una tos involuntaria, un espasmo, una tos espasmódica, vagamente acentuada por las palabras. Debería irme. Pero le salió más bien como si... Bueno, le salió como si fuera algo que no pudiera escribirse con las 26 letras del alfabeto. Tal vez el alfabeto cirílico sirviera, o quizás el hebreo. ¿Se encuentra bien? Perfectamente bien, balbuceó ella, y entonces se dio cuenta de que estaba mirando otra vez ese lugar que ni siquiera era su cuello. Era más bien su pecho, o sea, un lugar completamente indecoroso. Apartó los ojos y volvió a toser, esta vez a propósito, porque tenía que hacer algo, si no, volverían a írsele los ojos donde no debían. Él la observaba muy serio, casi con gravedad, mientras ella se recobraba. ¿Mejor? Lucy asintió con la cabeza. Me alegro. ¿Se alegraba? ¿Se alegraba? ¿Qué quería decir con eso? Él se encogió de hombros. Odio que me ocurra eso. Solo significa que es un ser humano, Lucy, pasguata, un ser humano que sabe lo que es tener carraspera. Ella pensó. Se estaba volviendo loca. Estaba segura de ello. Debería irme. Sí, debería. No, de veras. Pero se quedó allí parada. Él la miraba de la manera más extraña. Tenía los ojos entornados, no con esa expresión de enfado que suele asociarse con los ojos entrecerrados, sino más bien como si estuviera pensando muy seriamente en algo. Meditando. Eso era. Estaba meditando como había dicho, pero estaba meditando sobre ella. ¿Señor Bridgerton? Preguntó indecisa, y no porque supiera qué iba a preguntarle cuando él respondiera. ¿Bebe usted, Lady Lucinda? ¿Beber? ¿Cómo dice? Él le lanzó una media sonrisa avergonzada. Coñac. Sé dónde guarda mi hermano el coñac del bueno. Ah, santo Dios. No, claro que no. Qué lástima. No podría, de veras, añadió ella, porque, en fin, sentía que debía darle una explicación, aunque naturalmente no bebiera alcohol, y aunque, naturalmente, él lo supiera. Él se encogió de hombros. No sé por qué he preguntado. Debería irme. Pero él no se movió, ni ella tampoco. Se preguntaba a qué sabría el coñac y si alguna vez lo descubriría. ¿Se ha divertido en la fiesta? ¿En la fiesta? ¿No la han obligado a volver? Ella asintió levantando los ojos al cielo. Me lo sugirieron con mucho empeño. Ah, entonces es que la llevaron a rastras. Para sorpresa propia, Lucy se echó a reír. Más bien, y no llevaba antifaz, así que destacaba un poco. ¿Como un champiñón? Como un... Él miró su vestido y señaló el color. Un champiñón azul. Lucy se miró y luego le miró a él. Señor Bridgerton, ¿está usted beodo?
Él se inclinó hacia adelante con una sonrisa pícara y ligeramente bobalicona. Levantó la mano y con el índice y el pulgar marcó una distancia de unos 2,5 centímetros. Solo un poquito. Ella le miró dubitativamente. ¿De veras? Él se miró los dedos con la frente fruncida, luego abrió los dedos un par de centímetros más. Bueno, esto quizá. Lucy no sabía mucho ni de hombres ni de licores, pero sabía lo suficiente de ambos para preguntar. ¿No sucede siempre así? No. Él levantó las cejas y la miró con suficiencia. Por lo general, sé exactamente lo borracho que estoy. Lucy no supo qué responder a eso. Pero, ¿sabe usted? Esta noche no estoy seguro. Parecía sorprendido. Ah, esa noche, Lucy estaba de lo más elocuente. Él sonrió. Ella notó algo raro en el estómago. Intentó devolverle la sonrisa. Debía irse, de veras, pero naturalmente no se movió. Él la dio la cabeza y soltó una exhalación pensativa, y Lucy pensó que estaba haciendo justamente lo que le había dicho, meditar. Estoy pensando, dijo él lentamente, que, teniendo en cuenta lo sucedido esta noche. Ella se inclinó hacia él expectante. ¿Por qué la gente siempre se interrumpía cuando estaba a punto de decir algo importante? Señor Bridgerton, dijo, animándole a seguir, porque él se había quedado mirando un cuadro en la pared. Él frunció los labios pensativamente. ¿No cree usted que debería estar un poco más apenado? Ella entreabrió los labios sorprendida. ¿No está apenado? ¿Cómo es posible? Él se encogió de hombros. No tanto como debiera, teniendo en cuenta que casi se me paró el corazón la primera vez que vi a la señorita Watson. Lucy esbozó una sonrisa tensa. Él volvió a enderezar la cabeza, la miró y parpadeó. Tenía los ojos perfectamente límpidos, como si acabara de llegar a una conclusión obvia. Razón por la cual sospecho del coñac. Entiendo. No lo entendía, claro, pero ¿qué otra cosa podía decir? Parecía, parecía usted afligido, desde luego. Estaba enfadado. ¿Ya no lo está? Él se lo pensó. Sí, sigo enfadado. Lucy sintió entonces la necesidad de disculparse, aunque sabía que era ridículo, porque nada de aquello era culpa suya, pero tenía tan arraigado el impulso de disculparse por todo. No podía remediarlo. Quería que todo el mundo fuera feliz. Siempre había sido así. De ese modo, todo era más sencillo, más ordenado. Lamento no haberle creído con respecto a mi hermano. No lo sabía. De veras no lo sabía. Él la miró con expresión amable. Lucy no supo cómo había ocurrido, porque un instante antes parecía impasible y locuaz, y ahora, en cambio, estaba distinto. Lo sé, y no hace falta que se disculpe. Me sorprendí tanto como usted cuando los encontramos. Yo no me sorprendí mucho, dijo él con delicadeza, como si intentara no herir sus sentimientos, que no se sintiera tan necia por no haber visto lo obvio. Ella asintió. No, supongo que no. Usted era consciente de lo que ocurría y yo no. Y se sentía verdaderamente como un idiota. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Eran Hermione y su hermano, por el amor de Dios. Si alguien tenía que detectar un romance en ciernes, debería haber sido ella. Hubo un silencio violento, y luego él dijo: Me repondré. Oh, claro que sí, dijo Lucy en tono tranquilizador, y se sintió más tranquila porque era tan delicioso y tan normal ser la que intentaba arreglar las cosas. Eso era lo que ella hacía, ir de acá para allá, asegurándose de que todo el mundo estaba feliz y contento. Así era ella. Pero entonces él preguntó: Ay, ¿por qué lo preguntaría? ¿Y usted? Ella no dijo nada.
Si se repondrá. ¿Se repondrá usted? Hizo una pausa, luego se encogió de hombros. ¿También? Por supuesto, contestó Lucy con demasiada prisa. Pensó que aquello zanjaría la cuestión, pero él dijo: ¿Está segura? Porque parecía usted un poco... Ella tragó saliva y esperó incómoda su opinión. Conmocionada. Bueno, estaba sorprendida, dijo Lucy, y se alegró de tener una respuesta. Y también un poco desconcertada, claro. Pero notó una ligera vacilación en su voz y se preguntó a cuál de los dos intentaba convencer. Él no dijo nada. Ella tragó saliva. Aquello era incómodo. Ella estaba incómoda, y sin embargo, seguía hablando, seguía dándole explicaciones. No estoy del todo segura de qué ocurrió. Él siguió sin decir nada. Me sentía un poco... justo aquí. Se llevó la mano al pecho, al sitio en el que se había sentido tan paralizada. Le miró, casi suplicándole con los ojos que dijera algo, que cambiara de tema y zanjara la conversación, pero él no lo hizo, y el silencio hizo que siguiera explicándose. Si él hubiera hecho una pregunta, si hubiera dicho una sola palabra de consuelo, ella no se lo habría dicho, pero el silencio pesaba demasiado y había que llenarlo. No podía moverme, dijo, probando las palabras al mismo tiempo que las decía. Era como si, al hablar, confirmara por fin lo que había ocurrido. Llegué a la puerta y no pude abrirla. Levantó la vista hacia él, buscando respuestas, pero, naturalmente, él no tenía ninguna. Yo no sé por qué estaba tan abrumada. Su voz sonaba jadeante, nerviosa incluso. Quiero decir que era Hermione y mi hermano. Lamento que usted sufra, pero todo es bastante bueno en realidad. Es bonito, o al menos debería serlo. Hermione será mi hermana. Siempre he querido tener una hermana. A veces son divertidas. Lo dijo con una media sonrisa, y logró que Lucy se sintiera mejor. Era notable hasta qué punto lo logró, y aquello bastó para que ella siguiera hablando a borbotones, esta vez sin vacilar, sin un solo tartamudeo. No podía creer que se hubieran ido juntos. Deberían haber dicho algo. Deberían haberme dicho que se gustaban. Yo no tendría que haberlo descubierto así. No está bien. Le cogió el brazo y le miró con expresión seria y apremiante. No está bien, señor Bridgerton. En serio no está bien. Él movió la cabeza de un lado a otro, pero solo ligeramente. Su barbilla y sus labios apenas se movieron cuando dijo: No. Todo está cambiando. Susurró ella, y ya no hablaba de Hermione, pero no importaba, salvo porque no quería seguir pensando en ello. En eso no, no en el futuro. Todo está cambiando, repitió en voz baja, y yo no puedo evitarlo. La cara de él parecía estar más cerca cuando repitió: No. Es demasiado. No podía dejar de mirarle, no podía apartar los ojos de los suyos, y a pesar de que estaban casi pegados, seguía susurrando: Es demasiado. Entonces, sus labios tocaron los de ella, en un beso. La había besado, a ella, a Lucy. Por primera vez se trataba de ella. Ella estaba en el centro de su mundo. Aquella era su vida y aquello le estaba pasando a ella. Era asombroso, porque todo parecía tan inmenso, tan transformador, y sin embargo era solo un beso, suave, apenas un roce, tan leve que casi le hacía cosquillas. Sintió una efusión, un estremecimiento, una ligereza y un hormigueo en el pecho. Su cuerpo parecía cobrar vida y al mismo tiempo quedar paralizado, como si temiera que un movimiento en falso lo disipara todo. Y ella no quería que aquello se disipara, que Dios se apiadara de ella. Quería que aquello sucediera,
Quería aquel momento y quería aquel recuerdo y solo quería, lo quería todo, todo lo que pudiera conseguir, todo lo que fuera capaz de sentir. Él la rodeó con los brazos y ella se apoyó en él y suspiró contra su boca cuando sus cuerpos se tocaron. Eso era, pensó confusamente, esa era la música, una sinfonía, un cosquilleo y mucho más. La boca de él se volvió más apremiante y Lucy se abrió para él, disfrutando del calor de su beso. Aquel beso le hablaba, apelaba a su alma. Él la apretaba cada vez con más fuerza y ella le rodeó con los brazos y posó las manos en el lugar en que su pelo y el cuello de su camisa se tocaban. No había tenido intención de tocarle, ni siquiera lo había pensado. Sus manos parecían saber dónde iban, cómo encontrarle, cómo hacer que se acercara. Arqueó la espalda y el calor que ardía entre ambos se hizo más intenso, y el beso siguió y siguió. Ella lo sentía en el vientre, lo sentía en los dedos de los pies. Aquel beso parecía llegar a todas partes, recorrer toda su piel, calar hasta su alma. Lucy, susurró él, separando por fin sus labios para trazar una ardiente senda de besos por su mandíbula hasta su oído. Dios mío, Lucy. Ella no quería hablar, no quería hacer nada que rompiera el hechizo, no sabía cómo llamarle, no podía decir Gregory, pero señor Bridgerton ya no le sonaba bien. Ahora él era mucho más que eso, mucho más para ella. No se había equivocado, todo estaba cambiando, no se sentía la misma, se sentía despierta. Él la dio la cabeza para mordisquear el lóbulo de su oreja y ella gimió. De sus labios escaparon sonidos suaves e incoherentes, como una canción. Quería hundirse en él, quería tumbarse en la alfombra y llevarle consigo. Quería sentir su peso, su calor y quería tocarle. Quería hacer algo, quería actuar, quería atreverse. Deslizó las manos hasta su pelo y hundió los dedos entre sus mechones sedosos. Él dejó escapar un gruñido y el sonido de su voz bastó para acelerar el corazón de Lucy. Él le hacía caricias en el cuello con los labios, con la lengua, con los dientes. Lucy no sabía con qué, pero algo le estaba poniendo al rojo vivo. Él deslizó los labios por la columna de su garganta, derramando fuego sobre su piel, y sus manos se habían movido, la agarraban, la apretaban contra él, y todo parecía urgente. No se trataba ya de lo que ella quería, se trataba de lo que necesitaba. ¿Era aquello lo que le había pasado a Hermione? Se había ido a dar un paseo inocente con Richard y luego había ocurrido aquello. Lucy lo comprendía ahora, comprendía lo que significaba desear algo que uno sabía que estaba mal y dejar que ocurriera a pesar de que podía provocar un escándalo y... Entonces lo dijo. Probó. Gregory. Susurró, ensayando el nombre con sus labios. Parecía una carantoña, una muestra de intimidad. Casi le daba la impresión de que podía cambiar el mundo y todo cuanto la rodeaba con una sola palabra. Si decía su nombre, entonces él podía ser suyo, y ella podría olvidarse de todo, podría olvidar a Hasselby. Dios santo, estaba comprometida. Ya no era un simple sobreentendido. Se habían firmado los papeles, y ella estaba... No, dijo presionando con las manos sobre su pecho. No, no puedo. Él dejó que le apartara. Lucy volvió la cabeza temiendo mirarle. Sabía que, si veía su cara, era débil, no podría resistirse. Lucy, dijo él, y ella comprendió que oírle hablar era tan difícil de soportar como ver su cara. No puedo hacer esto. Sacudió la cabeza sin mirarle. Está mal. Lucy. Esta vez ella sintió sus dedos en la barbilla, urgiéndola suavemente a mirarle a la cara. Por favor, permíteme que te acompañe arriba. No.
dijo ella en voz demasiado alta, y se detuvo, tragando saliva incómoda. No puedo arriesgarme, añadió, y por fin dejó que sus ojos se encontraran. Fue un error. El modo en que él la miraba, sus ojos tenían una expresión severa, pero había algo más, un asomo de ternura, un toque de afecto y de curiosidad, como si no estuviera muy seguro de lo que estaba viendo, como si le estuviera mirando por primera vez. Cielo santo, eso era lo que ella no podía soportar, ni siquiera sabía muy bien por qué. Tal vez fuera porque él estaba mirando a ella, tal vez fuera porque su expresión era tan suya, o tal vez fuera por ambas cosas, tal vez no importara, pero a ella le aterrorizaba de todos modos. No voy a dejarme disuadir. Tu seguridad es responsabilidad mía. Lucy se preguntó qué había sido del hombre levemente ebrio y bastante jovial con el que había estado conversando un minuto antes. En su lugar había alguien enteramente distinto, alguien bastante autoritario. Lucy, dijo, y no fue exactamente una pregunta, sino más bien un recordatorio. Iba a salirse con la suya y ella tendría que transigir. Mi habitación no está lejos, dijo, intentándolo por última vez de todas formas. De veras, no necesito que me acompañes. Está subiendo esas escaleras. Y recorriendo el pasillo y doblando la esquina, pero eso no hacía falta que él lo supiera. Entonces, te acompaño hasta las escaleras. Lucy sabía que no servía de nada discutir. Él no cejaría. Su voz sonaba tranquila, pero tenía un filo que ella no creía haber oído antes. Y me quedaré hasta que llegues a tu habitación. No es necesario. Él no hizo caso. Da 3 golpes en la puerta cuando llegues. No voy a... Si no oigo los golpes, subiré a asegurarme personalmente de que estás bien. Cruzó los brazos y mientras le miraba a Lucy, se sorprendió si sería el mismo de haber sido el primogénito de la familia. Había en él una autoridad inesperada. Lucy pensó que habría sido un buen vizconde, aunque no estaba segura de que a ella le hubiera gustado tanto. Lord Bridgerton la aterrorizaba, francamente, aunque tal vez tuviera un lado más blando, dado que saltaba a la vista que adoraba a su mujer y a sus hijos. Aún así, Lucy. Ella tragó saliva y rechinó los dientes. Odiaba tener que admitir que había mentido. Muy bien, dijo ella de mala gana. Si quieres oírme llamar, más vale que subas la escalera. Él asintió y la siguió hasta lo alto de los 17 escalones. Hasta mañana. Lucy no dijo nada. Tenía la sensación de que sería poco sensato. Hasta mañana, repitió él. Ella asintió con la cabeza porque parecía de rigor hacerlo, y porque no veía cómo iba a poder evitarle de todas formas. Y, además, quería verle. No debía querer, y sabía que no debía verle, pero no podía remediarlo. Sospecho que vamos a marcharnos. Yo tengo que regresar con mi tío, y Richard, en fin, tendrá asuntos de los que ocuparse. Pero sus explicaciones no cambiaron la expresión de Gregory. Su cara seguía pareciendo resuelta, y sus ojos seguían tan fijos en ella que Lucy se estremeció. Nos veremos por la mañana. Se limitó a decir él. Ella volvió a asentir y luego se fue lo más rápido que pudo sin echar a correr. Dobló la esquina y por fin vio su cuarto a 3 puertas de distancia, pero se detuvo, justo allí en la esquina, fuera de su vista, y llamó 3 veces, solo porque podía.